Hola comunidad, bienvenidos a Sombras del Abismo. Hoy, aquí, junto al fuego, vamos a sumergirnos en historias de terror increíbles que te pondrán los pelos de punta. Pero antes, dime, ¿desde dónde nos estás viendo? Déjalo en los comentarios y empecemos. El último mensaje de mi padre decía: encontré la verdad sobre nuestra familia. Hay cosas que debí contarte hace años. 3 semanas después, lo encontraron muerto en Guanajuato, en lo que la policía catalogó como accidente inexplicable. Pero cuando llegué a la habitación donde se hospedaba, descubrí su diario. Y lo que leí en esas páginas me hizo entender que mi padre no tuvo un accidente. Él descubrió algo que nunca debió saber. Algo sobre nuestra familia. Algo sobre un pacto de sangre de 300 años. Y ahora, ese secreto me persigue a mí también. El camión de segunda clase se detuvo con un chirrido metálico en la terminal de Guanajuato, levantando polvo que brillaba dorado bajo el sol de la tarde. Marco apretó su mochila negra contra el pecho mientras descendía, sus botas golpeando el pavimento agrietado. El aire seco le raspó la garganta, mezclado con el olor a diésel y algo más, incienso de copal que venía de algún puesto cercano del mercado. Había viajado desde Monterrey con un solo propósito: encontrar respuestas sobre la muerte de su padre, Roberto, quien había fallecido 3 semanas atrás en circunstancias que la policía local catalogó como accidente inexplicable. El último mensaje que su padre le había enviado era una foto borrosa de una casa colonial con la puerta pintada de rojo sangre y un texto que Marco no podía sacarse de la cabeza. Encontré la verdad sobre nuestra familia. Hay cosas que debí contarte hace años. ¿Primera vez en Guanajuato?, preguntó el conductor del taxi, un hombre de unos 50 años, con el cabello completamente gris y una mirada que parecía haber visto demasiado. No exactamente, respondió Marco mostrándole la dirección en su teléfono. Necesito llegar al callejón del Beso Negro. El conductor palideció visiblemente. Sus manos temblaron sobre el volante. Oiga, joven, ese lugar... ¿Estás seguro? Esa zona es de las más antiguas de la ciudad. La gente de aquí no pasa por allá después de que oscurece. Mi padre murió cerca de allí. Necesito saber qué pasó. Durante el trayecto, el conductor permaneció inusualmente callado, mirando constantemente por el retrovisor como si esperara que algo lo siguiera. Las calles empedradas se volvían cada vez más estrechas, las casas coloniales más antiguas. Los colores vibrantes del centro turístico dieron paso a construcciones descoloridas con puertas de madera carcomida por el tiempo. Mi abuelo era minero, dijo el taxista, su voz apenas un susurro. Trabajó en las minas de plata toda su vida. Me contaba que en Guanajuato hay 2 ciudades, la que ven los turistas y la que existe bajo tierra en los túneles. Decía que las brujas nunca abandonaron estas tierras después de la Inquisición. Solo aprendieron a esconderse mejor en la oscuridad de las minas abandonadas. ¿De brujas? El hombre asintió. Las señoras de la plata, así las llamaban los mineros antiguos. Mujeres que hacían pactos con lo que vivía en las profundidades. A cambio de poder, le ofrecían tributo. Se detuvo, como si hubiera dicho demasiado. Son solo historias de viejos, supongo. Pero su voz no sonaba convencida.
La casa donde su padre había rentado una habitación era una construcción del siglo XVIII de 3 pisos con balcones de hierro forjado oxidado. La pintura roja de la puerta se descascaraba en grandes pedazos, revelando capas y capas de pintura anterior. Verde, azul, negro, como si la casa hubiera estado cambiando de piel durante siglos. «No voy a esperarlo», dijo el taxista cuando Marco bajó. «Y un consejo, joven. Si escucha voces en los túneles bajo la casa, no responda. Y nunca baje las escaleras que terminan en oscuridad completa. Siempre hay escaleras así en las casas viejas de Guanajuato». Antes de que Marco pudiera preguntar más, el taxi desapareció entre las calles laberínticas. El dueño de la casa era un hombre delgado de unos 70 años llamado Don Crescencio. Sus ojos grises evaluaron a Marco con una expresión que mezclaba tristeza y reconocimiento. «Tú eres el hijo», dijo. No fue una pregunta. ¿Conoció a mi padre? Todos conocimos a tu padre. Era como tú, lleno de preguntas, buscando verdades que algunos preferiríamos mantener enterradas. Don Crescencio le entregó una llave de bronce antiguo. Habitación 12, la misma que él ocupaba. Nadie la ha tocado desde que se fue. ¿A dónde fue? El anciano desvió la mirada hacia las escaleras que descendían a la oscuridad. A donde van todos los que hacen demasiadas preguntas en esta ciudad. Parte segunda, los túneles. La habitación olía a humedad y algo más. Un olor metálico, como sangre vieja mezclada con mineral. Marco encendió la luz, un foco amarillento que apenas iluminaba. Era un cuarto simple, con una cama matrimonial de hierro forjado, un escritorio de madera oscura tallada y una ventana que daba a un callejón tan estrecho que podía tocar la pared de enfrente. Comenzó a revisar meticulosamente cada rincón. En el cajón del escritorio, bajo una pila de papeles viejos, encontró el diario de su padre. El corazón le dio un vuelco. La libreta de cuero negro estaba llena de anotaciones con la letra nerviosa de Roberto, diagramas extraños y fotografías pegadas con cinta adhesiva amarillenta. Las primeras entradas eran normales. Notas sobre la arquitectura colonial, bocetos de las iglesias, comentarios sobre la comida, pero después de la tercera semana el tono cambiaba drásticamente. 23 de octubre. Conocí a una mujer en el mercado Hidalgo, Doña Refugio. Me dijo que si iba a investigar la historia de nuestra familia, debía tener cuidado. Cuando le pregunté por qué, solo señaló hacia las minas abandonadas y dijo: «Ellas aún cazan en la oscuridad». 27 de octubre. Encontré registros en el archivo municipal. Nuestra familia, los Solís, tiene raíces aquí desde el siglo XVII. Pero hay algo extraño. Cada 3 generaciones, un hombre de nuestra línea desaparece en Guanajuato. Siempre en octubre, siempre sin explicación. 1 de noviembre. Don Crescencio finalmente me habló. Dice que hay túneles bajo esta casa que conectan con las minas viejas. Dice que las señoras de La Plata todavía realizan sus rituales allí cada luna nueva. Me advirtió que no bajara, pero necesito saber la verdad. 5 de noviembre. Lo sé todo ahora. Nuestra familia hizo un pacto hace 300 años. Mi bisabuelo,
El que llegó aquí durante la época dorada de la plata no encontró su fortuna por suerte. La ganó con sangre, con un trato. Y cada 3 generaciones, ellas cobran su deuda. Yo soy el siguiente. Marco, si estás leyendo esto. La entrada terminaba abruptamente. Las páginas siguientes habían sido arrancadas con violencia. Un papel doblado cayó del diario. Era un mapa de los túneles bajo la ciudad, dibujado con tinta roja. Un camino marcado llevaba desde el sótano de la casa hasta una cámara subterránea marcada con una X y las palabras: la sala de los espejos de plata. Aquí está la verdad. Marco miró hacia la puerta de la habitación. Había notado otra puerta en el pasillo, una pequeña, de madera oscura con un candado oxidado. Las escaleras que descendían a la oscuridad. Un golpe suave en su puerta lo sobresaltó. «Joven Marco», era la voz de don Crescencio. «Le traje algo de cenar y algo que su padre me pidió que le diera si algo le pasaba». Cuando Marco abrió, encontró al anciano con una bandeja de mole y tortillas calientes y un objeto envuelto en tela negra. Desenvolver la tela reveló un medallón de plata antiguo, ennegrecido por el tiempo. En él estaban grabado un símbolo que Marco no reconocía. Un círculo con 7 líneas que se extendían como venas o raíces. ¿Qué significa? «Protección», respondió don Crescencio, sus ojos brillando con conocimiento. «Contra las que caminan en 2 formas, muchacho. Tu padre descubrió el secreto de tu familia. Descubrió que la sangre Solís lleva una marca. Las señoras pueden olerla, pueden rastrearla. Ese medallón perteneció a tu bisabuelo. Es lo único que puede ocultarte de ellas en los túneles». Mi padre bajó a esos túneles. Sí. Y cuando salió, 3 días después, ya no era el mismo. Había visto algo que ningún hombre debería ver. Intentó advertirme, intentó contarme todo, pero ellas lo encontraron antes de que pudiera terminar de explicar. Don Crescencio hizo una pausa. «En Guanajuato, joven, hay secretos que llevan siglos y algunos secretos tienen dientes. Necesito bajar allí. Necesito saber qué le pasó. Entonces usa el medallón. Pero recuerda, en los túneles no confíes en lo que ves. Las señoras de la plata pueden tomar cualquier forma. Pueden verse como tu padre, como tu madre, como tú mismo. Lo único que las delata son sus ojos. Son plateados como el mineral del que se alimentan». Esa noche, Marco no pudo dormir. Escuchaba voces que parecían venir de las paredes mismas. Susurros en un idioma que no reconocía, pero que de alguna manera entendía. Lo llamaban por su nombre. Lo invitaban a bajar. Se levantó y se puso el medallón de plata. El metal estaba frío contra su pecho, tan frío que quemaba. Tomó su linterna, su teléfono y el diario de su padre. A las 3 de la madrugada descendió las escaleras. La puerta del sótano no estaba cerrada con llave, como si lo hubieran estado esperando. Parte 3. Las profundidades. Suscríbete si te gusta el video. Los escalones de piedra descendían en espiral, húmedos y resbalosos. Marco contó 50 escalones
antes de que terminaran en un túnel excavado directamente en la roca. Las paredes brillaban con vetas de plata que reflejaban la luz de su linterna en patrones hipnóticos. El aire era pesado, cargado con el olor de mineral y algo orgánico como carne que se había conservado en sal durante demasiado tiempo. El túnel se ramificaba en múltiples direcciones, pero Marco siguió las marcas en el mapa de su padre. Después de caminar durante lo que parecieron horas, aunque su teléfono insistía en que solamente habían pasado 15 minutos, llegó a una cámara más grande. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados, los mismos que había visto en el medallón. Y en el centro de la cámara había algo que lo hizo detenerse en seco: un altar de piedra. Y sobre el altar, manchas oscuras que no necesitaban ser analizadas para saber qué eran. ¿Así que viniste? Marco giró bruscamente. Una mujer emergió de las sombras. Era hermosa, de unos 30 años, con largo cabello negro y vestida con un huipil bordado que parecía tener siglos de antigüedad. Pero sus ojos brillaban con un tono plateado antinatural. Eres como tu padre, la misma sangre terca, la misma necesidad de saber. ¿Quién eres? Soy una de las señoras. Mi nombre no importa. He tenido muchos a través de los siglos. Se acercó con movimientos fluidos que no parecían del todo humanos. Tu familia nos debe, Marco Solís. Nos debe desde que tu bisabuelo Ignacio hizo el pacto. ¿Qué pacto? Poder a cambio de sangre. Ignacio era pobre, desesperado. Las minas estaban agotadas y su familia moría de hambre. Vino a nosotras, a las antiguas. Le dimos visión. Le mostramos dónde encontrar la veta de plata más rica de Guanajuato. Se hizo inmensamente rico, pero nada es gratis. Cada 3 generaciones, un hombre de su línea debe venir a nosotras. Debe alimentar lo que vive en las profundidades. Tu padre intentó romper el pacto. Intentó encontrar una forma de liberarte. Sonrió, revelando dientes que parecían demasiado blancos, demasiado afilados, pero solo logró acelerar su propio final. De las sombras emergieron más mujeres, 5, 10, 20, todas con esos ojos plateados, todas con sonrisas que no llegaban a sus ojos antiguos. Ahora te toca a ti, dijo la primera. Puedes venir voluntariamente, cumplir el pacto de tu sangre, y tu familia quedará libre por 3 generaciones más. O podemos tomarte a la fuerza, y entonces no solo tú, sino también tus hijos y los hijos de tus hijos serán marcados. Marco tocó el medallón en su pecho. ¿Y si hay otra opción? Las mujeres se miraron entre sí, sus expresiones cambiando algo entre curiosidad y diversión. No hay otra opción. El pacto está escrito en plata, sellado con sangre, es inquebrantable. Mi padre encontró algo, por eso lo mataron. Encontró una forma de romperlo. La líder de la señora se puso tensa. Tu padre encontró rumores, leyendas, nada más. Entonces, ¿por qué temes tanto que yo continúe buscando? Un silencio pesado llenó la cámara. Finalmente la mujer habló, su voz más baja, más peligrosa. Hay un objeto, un espejo forjado con la primera plata que se extrajo de estas minas. Antes de que los españoles llegaran, antes de que existiera México. Los antiguos pobladores lo usaban para ver la verdad detrás de los pactos, para ver las palabras escritas en el mundo invisible. Hizo una pausa. Si minaras en ese espejo, verías el pacto completo, verías su verdadero nombre,
la forma de deshacerlo. Pero el espejo está en la sala de los espejos de plata, en lo más profundo de las minas, y para llegar allí tendrías que pasar a través de nosotras. Marco dio un paso hacia el túnel, que continuaba más profundo. Entonces es lo que haré. Las señoras de la plata gritaron. No eran sonidos humanos, eran chillidos de metal contra metal, de piedras rompiéndose, de algo muy antiguo y muy furioso despertando. Marco corrió. Detrás de él escuchó el sonido de transformación, huesos crujiendo, carne cambiando. Las señoras estaban revelando lo que realmente eran. Parte cuarta, la sala de los espejos. El túnel descendía más profundamente. Marco corría sin mirar atrás, guiándose por el mapa y por el instinto. Su linterna proyectaba sombras enloquecidas en las paredes cubiertas de plata. Detrás de él, las cosas que alguna vez habían parecido mujeres lo perseguían. No podía verlas claramente, solo atisbos en la oscuridad, formas que se movían en cuatro patas, garras que raspaban la roca, ojos plateados que brillaban como monedas. El túnel se abrió a una cámara que le robó el alto. Era inmensa, del tamaño de una catedral. El techo estaba tan alto que su luz no lo alcanzaba. Y las paredes estaban completamente cubiertas de espejos de plata pulida, cientos de ellos, reflejando su imagen infinitamente en todas las direcciones. En el centro de la cámara había un espejo más grande que todos los demás, de 3 metros de altura, montado en un marco de plata negra. Marco se acercó. En el espejo no vio su propio reflejo, vio palabras escritas en un idioma que no conocía, pero que de alguna manera podía leer. Era como si el medallón en su pecho estuviera traduciendo, poniendo el conocimiento directamente en su mente. El Pacto de Plata, decía el título, y debajo, la historia completa. 300 años atrás, cuando las minas de plata de Guanajuato eran las más ricas del mundo, algo había despertado en las profundidades. No era un demonio, no exactamente. Era más antiguo que eso. Era una cosa que había vivido en la oscuridad bajo estas montañas desde antes de que los humanos existieran. Los mineros lo habían liberado accidentalmente al escarbar demasiado profundo. La cosa se alimentaba de vida, de sangre, de calor humano. Había comenzado a tomar a los mineros uno por uno. Un grupo de mujeres, descendientes de los antiguos habitantes de estas tierras, habían hecho un trato. Ellas alimentarían a la cosa, pero de forma controlada. Una vida cada 3 generaciones de ciertas familias marcadas. A cambio, la cosa les daría poder, larga vida, la capacidad de transformarse, de ver el futuro en las vetas de plata. El pacto se había sellado con la primera plata extraída de la mina forjada en este espejo. Y en el espejo estaba escrito su verdadero nombre, la única palabra que podía romper el trato. Marco leyó el nombre. Era largo, complejo, una serie de sílabas que dolían solo al pensarlas, pero lo memorizó. No puedes pronunciarlo correctamente. Marco se volvió. La líder de las señoras estaba allí, en la entrada de la cámara. Las otras permanecían atrás, renuentes a entrar en esta sala. Este lugar es sagrado, incluso para nosotras. El espejo nos muestra lo que somos realmente, las guardianas de un pacto que mantiene algo peor contenido. Si rompes el pacto, no solo nos liberas a nosotras, liberas a lo que vivía aquí antes, lo que alimentamos para mantenerlo dormido. Estás mintiendo. ¿Lo estoy? Sus ojos plateados brillaron. Tu padre llegó hasta aquí, vio el espejo, leyó el nombre. Pero cuando entendió lo que significaba realmente, lo que desataría si rompía el pacto, se detuvo. Eligió el sacrificio para proteger al mundo de algo peor. Marco miró el espejo nuevamente.
En su superficie polida, detrás de las palabras, vio algo más. Una sombra enorme, esperando. Algo con hambre, que había sido contenida durante siglos. «Si pronuncias ese nombre», dijo la señora, «el pacto se rompe. Nosotras moriremos o nos volveremos humanas nuevamente. Pero esa cosa despertará completamente. Y si nosotras, para alimentarla de forma controlada, tomará todo lo que quiera, cientos, miles morirán antes de que pueda ser detenida nuevamente, si es que puede serlo. No te creo». Entonces hazlo. Pronuncia el nombre. Rompe el pacto y vive con las consecuencias. Marco cerró los ojos. Pensó en su padre, en el mensaje que le había dejado. Hay cosas que debí contarte hace años. ¿Qué había querido decir? ¿Que el pacto era necesario? ¿Que el sacrificio valía la pena? Pensó en su familia, en las generaciones futuras que llevarían la marca Solís. Pensó en todas las familias marcadas, atrapadas en este ciclo. Y entonces entendió. No necesitaba romper el pacto, necesitaba cambiarlo. Hay otra forma, dijo Marco mirando directamente a la líder. El pacto dice que debe alimentarse cada 3 generaciones, pero no especifica qué tipo de alimentación. No tiene que ser muerte. ¿Qué está sugiriendo? Los antiguos sellaron este pacto con plata. La plata es un metal que absorbe y refleja. ¿Qué pasaría si en lugar de alimentar esa cosa con vida, la alimentáramos con recuerdos, con experiencias, con las cosas que hacen que la vida valga la pena, pero que se pueden dar voluntariamente sin matar? La señora lo miró fijamente. Por primera vez sus ojos antiguos mostraron algo parecido a la sorpresa. Eso nunca se ha intentado. Porque ustedes pensaron que el único poder real venía del sacrificio. Pero mi padre era antropólogo, estudió culturas antiguas, sabía que los rituales más antiguos no siempre pedían sangre, pedían significado, pedían conexión. Marco se acercó al espejo y colocó sus manos sobre su superficie fría. El medallón en su pecho comenzó a calentarse, luego a quemar. Pronunció el nombre verdadero, pero no como un grito de liberación. Lo pronunció como una pregunta, como una invitación a negociar. El espejo se agrietó, pero no se rompió. Y de las grietas emanó algo. No era la presencia hambrienta y terrible que había visto en las sombras. Era algo más complejo. Antiguo, sí. Hambriento también. Pero no malvado. Solo existente. Marco entendió en ese momento que la cosa bajo la montaña no era un monstruo, era una fuerza, como el viento o el agua. Las señoras de la plata la habían encauzado con sangre porque era lo que conocían, pero podía ser encauzada de otras formas. «Ofrezco un nuevo pacto», dijo Marco en voz alta. «No sangre, sino historias. No muerte, sino memoria voluntariamente compartida. Los que lleven la marca pueden venir aquí y alimentar no con sus vidas, sino con sus experiencias más significativas. Y en cambio, tú permaneces contenida». El aire en la cámara vibró. Los espejos temblaron y entonces, como una exhalación, la presencia aceptó. Las señoras de la plata cayeron de rodillas. Marco pudo ver cómo el brillo plateado de sus ojos se desvanecía lentamente, reemplazado por colores humanos, marrones, verdes, azules. ¿Qué nos hiciste?, preguntó la líder, tocándose el rostro con manos temblorosas. Las liberé. El pacto ahora es diferente. Ya no necesitan alimentarlo con muerte. Ya no necesitan vivir por siglos.
pueden ser humanas nuevamente si así lo eligen. Pero hemos sido esto por tanto tiempo. No recuerdo cómo ser solo yo. Entonces tienen tiempo para recordar. Tienen toda una vida. Una vida humana, normal, mortal. La mujer comenzó a llorar. No era el sonido de tristeza. Era de alivio. Marco salió de los túneles cuando el amanecer pintaba el cielo de rosa y oro. Guanajuato despertaba con el sonido de campanas de iglesia y vendedores en el mercado. Encontró a don Crescencio esperándolo en la puerta de la casa. El anciano lo miró de arriba a abajo, notando la tierra en su ropa, las marcas de garras en sus brazos, pero sobre todo, el medallón que ahora brillaba con luz propia. «Lo hiciste», dijo simplemente. «Cambiaste el pacto». «Lo intenté. No sé si funcionará a largo plazo». «Tu padre estaría orgulloso». Él llegó hasta el espejo, pero no pudo ver más allá de la elección binaria, romperlo o mantenerlo. Tú viste una tercera opción. Marco asintió, exhausto. Las señoras, ¿qué les pasará? Algunas elegirán seguir siendo guardianas, pero de una forma diferente. Otras volverán a sus vidas, envejecerán normalmente, morirán como debe ser. Es su elección ahora. Durante los días siguientes, Marco permaneció en Guanajuato documentando todo. Escribió un diario detallado, no para publicar, sino para que otros de las familias marcadas supieran qué hacer cuando llegara su turno. El nuevo pacto requería que cada 3 generaciones, un descendiente visitara la sala de los espejos y compartiera con la presencia bajo la montaña una experiencia significativa. Un amor, una pérdida, un momento de belleza o terror. No los mataba, no los vaciaba, solo tomaba la memoria como combustible. Era un precio alto, pero era un precio que se podía pagar sin morir. La noche antes de partir de vuelta a Monterrey, Marco visitó la tumba de su padre en el cementerio de Guanajuato. Era un lugar hermoso, lleno de mausoleos coloridos construidos en las laderas. «Lo hice, papá», dijo en voz baja. «Encontré otra forma, no tan buena como sin pacto, pero mejor que el sacrificio». El viento sopló entre las tumbas, llevando el olor de copal y flores de cempasúchil. Y Marco juró escuchar, apenas un susurro, la voz de su padre. «Lo sé, hijo. Siempre supe que podrías». 2 semanas después, Marco estaba de vuelta en su departamento en Monterrey, intentando retomar su vida normal. Pero las cosas habían cambiado. Él había cambiado. Cada noche soñaba con los túneles, con los espejos de plata, con la presencia antigua bajo la montaña. No eran pesadillas exactamente. Era más como si esa cosa estuviera observándolo, esperando. Una noche recibió un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía antigua, de principios del siglo XX. Mostraba a un grupo de mujeres frente a la entrada de una mina. Todas llevaban rebozo y miraban directamente a la cámara con ojos que, incluso en blanco y negro, brillaban extrañamente. En el reverso, alguien había escrito con tinta desvanecida: «Las primeras guardianas. Guanajuato, 1910». Esto fue solo el principio. Marco volteó la foto. Había algo más escrito en letra más reciente. Hay otros lugares, otros pactos, algunos más antiguos que el nuestro. Si realmente quieres entender lo que tu familia protegió, busca la Cueva de las Golondrinas en San Luis Potosí. Busca el cenote sagrado en Yucatán. Busca el volcán Nevado en Colima. Todos tienen guardianas.
todos tienen secretos. Y ahora que rompiste uno de los pactos, los otros querrán saber cómo lo hiciste. R.M. R.M. Refugio, la mujer que había advertido a su padre. Marco sintió un escalofrío. Se acercó a la ventana de su departamento en el 9º piso. Monterrey se extendía ante él, millones de luces titilando en la oscuridad. Y entonces lo vio, en el reflejo del vidrio, detrás de su propia imagen, una figura. Una mujer con ojos plateados que lo miraba desde el mundo del espejo. Giró rápidamente. No había nadie allí. Pero cuando volvió a mirar el reflejo, la mujer seguía allí. Sonreía. No era una sonrisa amenazante. Era una sonrisa de reconocimiento, de respeto. Y luego desapareció. Marco tocó el medallón que ahora llevaba siempre. Su padre había descubierto una verdad. Él había cambiado un pacto, pero había más por descubrir, más por cambiar. México era antiguo, mucho más antiguo que la conquista, que los aztecas, que cualquier historia escrita. Y en sus lugares más oscuros, en sus cuevas más profundas, existían cosas que la modernidad había olvidado, pero que nunca habían dejado de existir. Marco abrió su laptop y comenzó a investigar. La cueva de las golondrinas, el cenote sagrado, el volcán nevado. Cada uno tenía historias de desapariciones. Cada uno tenía leyendas de mujeres con poderes extraños. Cada uno tenía su propio secreto. Y ahora él sabía que los secretos podían cambiarse, que los pactos podían renegociarse, que había una tercera opción entre el sacrificio y la destrucción. Esa noche, mientras Marco dormía, soñó con su padre una última vez. Roberto estaba de pie en la sala de los espejos, pero ya no parecía asustado. Parecía en paz. Hiciste lo correcto. Pero recuerda, cada vez que cambias un pacto querés nuevas reglas. Y las reglas nuevas tienen consecuencias que no puedes prever. Sé cuidadoso, hijo. Sé sabio. Porque ahora eres tú quien lleva el peso del conocimiento. ¿Por qué yo?, preguntó Marco en el sueño. Su padre sonrió. Porque nuestra sangre siempre ha sido curiosa. Los Solís nunca pudimos dejar los misterios sin resolver. Es nuestra bendición y nuestra maldición. Pero tal vez tú puedas convertirla en algo más. Tal vez tú puedas ser el puente entre lo antiguo y lo nuevo. Marco despertó con la primera luz del alba. Se sentó en la cama, el medallón pesado contra su pecho, y miró la lista de lugares que había compilado. Tenía decisiones que tomar. Podía volver a su vida, ignorar lo que había descubierto, dejar que otros pactos siguieran su curso. O podía continuar. Tomó su teléfono y marcó un número. Don Crescencio respondió al tercer timbre. «Necesito saber más sobre Refugio», dijo Marco. «Necesito encontrarla». Eso pensé que dirías. El anciano suspiró. Ella ya te está esperando. En San Luis Potosí, la cueva de las golondrinas. Pero Marco, escúchame. Cada pacto que cambies te atará más profundamente a este mundo oculto. Llegará un momento en que no podrás volver a tu vida normal. Llegará un momento en que serás parte de los secretos que intentas desentrañar. Lo sé, respondió Marco. Pero si no lo hago yo, ¿quién lo hará? Tu padre dijo exactamente lo mismo hace un mes. Marco empacó esa misma tarde. Ropa, su laptop, el diario de su padre y el medallón. Antes de salir, escribió una carta a su madre explicándole que necesitaba tiempo para procesar la muerte de su padre, que viajaría por México durante algunos meses. No mencionó las brujas,
No mencionó los pactos. Algunas verdades eran demasiado peligrosas para compartir con quienes amabas. El autobús a San Luis Potosí salía a las 6 de la tarde. Marco tomó asiento junto a la ventana y observó cómo Monterrey se desvanecía en la distancia. El sol se ponía, tiñendo el desierto de naranja y púrpura. Una mujer mayor se sentó a su lado. Llevaba un rebozo negro y olía a copal. «¿Vas a la cueva?», dijo sin mirarlo. No fue una pregunta. Marco se tensó. «¿Cómo sabes?». «Lo llevas escrito en el alma, muchacho. Todos los que cambiaron un pacto llevan esa marca. Brillas diferente para los que sabemos ver». Finalmente lo miró. Sus ojos eran completamente normales, un café oscuro, pero había algo en ellos. Conocimiento. Siglos de conocimiento. ¿Eres una de ellas? Fui, antes de que rompieras el pacto de Guanajuato. Ahora solo soy refugio, una vieja que ha vivido demasiado y que debe morir pronto. Sonrió, pero había tristeza en esa sonrisa. No todas agradecemos lo que hiciste, ¿sabes? Algunas de nosotras preferíamos la inmortalidad, el poder, pero era necesario. El pacto de Guanajuato estaba corrompido, había durado demasiado. ¿Y los otros? Los otros son diferentes, más viejos, más complicados. El de la cueva de las golondrinas, ese involucra a las aves, a las almas que no pudieron descansar. No será tan simple como cambiar sangre por memoria. ¿Qué tendré que hacer? Refugio cerró los ojos. Tendrás que bajar 400 metros de caída libre en una cueva tan profunda que la luz del sol solo llega al fondo 2 horas al día. Y allí, en la oscuridad, viven las almas atrapadas. Las guardianas de ese lugar no son como las de Guanajuato. No son mujeres que hicieron un pacto. Son las almas mismas, prisioneras, que se han vuelto sus propios carceleros. No entiendo. Lo entenderás cuando llegues. Refugio sacó algo de su rebozo, un pequeño amuleto hecho de plumas negras y huesos blancos. Toma esto. Las aves te reconocerán. Pero recuerda, en la cueva de las golondrinas, no es la caída lo que mata. Es lo que te espera en el fondo, lo que decide si sales volando o si te quedas atrapado para siempre. El resto del viaje transcurrió en silencio. Marco intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos veía las mismas imágenes. Una cueva inmensa, tan profunda que su luz no alcanzaba el fondo. Miles de pájaros volando en espiral, sus alas negras formando patrones que parecían palabras. Y en el centro, algo esperando. Algo que había estado esperando mucho tiempo. Suscríbete si te gustó el video. Llegaron a San Luis Potosí al amanecer. Refugio se despidió de él en la terminal. No nos volveremos a ver, Marco Solís. Mi tiempo finalmente se está acabando. Pero hay algo que debes saber. Antes de que vayas a la cueva, hizo una pausa, sus ojos antiguos llenos de advertencia. Tu padre no solo cambió el pacto de Guanajuato, descubrió algo más grande. Descubrió que todos los pactos en México están conectados. Son como una red, ¿entiendes? Y cuando cambias uno, afectas a todos los demás. Hay quienes no quieren que esa red se altere. Hay cosas más antiguas que las guardianas, más antiguas que los pactos mismos que se alimentan de esa red. ¿Qué cosas? No tienen nombre, o tienen demasiados. Pero si continúas este camino, si sigues cambiando los pactos, eventualmente llamarás su atención. Y cuando eso pase, Refugio tragó saliva. Espero que tu sangre Solís sea tan terca como dicen, porque la vas a necesitar. Se alejó entre la multitud de la terminal, y Marco nunca la volvió a ver. 3 días después, leyó en las noticias que una mujer mayor había sido encontrada muerta en un hotel de San Luis Potosí. Muerte natural, decía el reporte. Refugio Martínez, de edad desconocida, sin familiares conocidos. Marco guardó el recorte de periódico en el diario de su padre. La cueva de las golondrinas estaba a 2 horas de la ciudad, en una zona remota de la Huasteca Potosina. Marco rentó un coche y condujo por carreteras cada vez más estrechas, hasta que tuvo que dejar el vehículo y continuar a pie.
La selva era densa, húmeda, viva. Podía escuchar el llamado de los pájaros, el zumbido de los insectos y el susurro de cosas moviéndose entre los árboles. Siguió un sendero apenas visible, hasta que de repente el suelo simplemente terminó. La cueva de las golondrinas era un abismo circular de 400 metros de profundidad y 60 de diámetro. Marco se asomó por el borde y sintió vértigo. El fondo era apenas visible, una mancha oscura tan abajo que parecía imposible que algo pudiera descender y sobrevivir. Pero mientras observaba, vio movimiento. Miles de pájaros, Pensef principalmente, comenzaban a salir de la cueva. Era su hora de cazar. Volaba en formación espiral, un tornado de alas negras que ascendía de las profundidades, llenando el aire con sus gritos. Impresionante, ¿verdad? Marco se sobresaltó. Un hombre joven, no mayor de 25 años, estaba de pie junto a él. Llevaba equipo de rapel profesional y una cámara colgando del cuello. «Soy David», dijo extendiendo la mano. «Fotógrafo de naturaleza. Vengo aquí cada mes a documentar el vuelo de las aves. ¿Y tú?» «Marco, estoy investigando». David lo miró con más atención. «¿Investigando qué? Porque si es para un documental o algo así, te advierto que bajar requiere equipo especializado y experiencia. No es para turistas». No soy turista. Necesito llegar al fondo. ¿Por qué? No hay nada allá abajo excepto guano de ave y obscuridad. Bueno, y las historias locales, claro. ¿Qué historias? David se sentó en el borde, dejando las piernas colgando con una confianza que a Marco le pareció temeraria. Los lugareños dicen que la cueva es un portal, que las almas de los que murieron sin paz vienen aquí y se convierten en pájaros, que si bajas al fondo y escuchas con atención, puedes oír voces, súplicas, lamentos. Dicen que hay mujeres, guardianas del portal, que se aseguran de que las almas no escapen, pero solo son leyendas. ¿Has bajado alguna vez? Una vez, hace 2 años. David dejó de sonreír. Juré no volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque escuché las voces, y una de ellas sabía mi nombre. Me llamó por mi nombre completo, David Ernesto Campos Ruiz, un hombre que solo mi abuela muerta conocía. Hizo una pausa. Bajé con 3 huelejas. Solo yo salí. Los otros se quedaron. Dijeron que tenían que quedarse, que habían encontrado algo importante allá abajo. Cuando los equipos de rescate bajaron, no encontraron nada, solo sus cámaras, perfectamente colocadas en un círculo, todas apuntando al centro de la caverna. Marco sintió el peso del amuleto de refugio en su bolsillo. Necesito que me ayudes a bajar. ¿Estás loco? ¿Escuchaste lo que acabo de contarte? Sí, y aún así necesito bajar. Es importante. David lo estudió por un largo momento. Tienes esa mirada, la misma mirada que tenía mi amigo Roberto antes de que desapareciera en Guanajuato, hace un mes. ¿Lo conociste? Marco se geló. Roberto era mi padre. Mierda. David se puso de pie. Él me contactó. Me preguntó sobre la cueva de las golondrinas, sobre los pactos antiguos. Le conté todo lo que sabía. Me dijo que su hijo continuaría su trabajo si algo le pasaba. ¿Eres tú? Sí. Entonces, supongo que no tengo opción. Tu padre me salvó la vida una vez. Le debo esto. David comenzó a revisar su equipo, pero bajo mis condiciones. Esperamos hasta el mediodía.
cuando el sol ilumina el fondo. Bajamos rápido, tienes 30 minutos para hacer lo que necesites hacer y luego subimos. Sin excepciones, porque si nos quedamos cuando oscurece, no saldremos. 2 horas después, Marco estaba suspendido en el aire, descendiendo lentamente por una cuerda hacia las profundidades de la cueva de las golondrinas. La luz del sol entraba en ángulo, iluminando las paredes cubiertas de musgo y nidos de aves. El aire era húmedo, cargado con el olor de guano y algo más, algo antiguo y podrido. Cada metro que descendían, la temperatura bajaba. Las voces de los pájaros se mezclaban con otros sonidos, susurros, palabras en idiomas que Marco no reconocía. ¿Los escuchas?, gritó David desde arriba. Sí. No les respondas. Nunca les respondas. Es lo único que me salvó la última vez. Pero Marco sabía que esta vez tendría que responder. Tendría que hablar con las almas atrapadas. Era la única forma de cambiar este pacto. Después de 10 minutos de descenso, sus pies finalmente tocaron el fondo. El suelo estaba blando, cubierto por metros de guano acumulado durante siglos. La luz del sol llegaba aquí, pero débil, filtrada. En el centro de la caverna había algo que David no había mencionado. Un altar. Piedras apiladas en forma circular y en el centro, esqueletos. Docenas de ellos dispuestos en patrones concéntricos. David, ¿qué es esto? Pero no hubo respuesta. Marco miró hacia arriba. David estaba allí, pero estaba inmóvil, como congelado en el tiempo. Él no puede ayudarte ahora. La voz venía de todas partes y de ninguna. Está atrapado entre un momento y el siguiente. Solo tú puedes moverte aquí, Marco Solís. Solo tú, con tu sangre marcada y tu medallón de protección. De las sombras emergieron figuras. No eran sólidas exactamente. Eran más como transparencias, como si estuvieran hechas de niebla y memoria. Hombres, mujeres y niños, todos con la misma expresión: pérdida, confusión y hambre de algo que no podían nombrar. Somos las almas atrapadas, dijo uno de ellos, un hombre mayor con ropa de principios del siglo XX. Morimos con asuntos sin resolver, con secretos que no pudimos contar, con verdades que no pudimos revelar. Y nuestro peso fue tanto que no pudimos ascender. Caímos aquí, al lugar más profundo, y aquí nos quedamos. ¿Quién los mantiene aquí? Nosotros mismos. Una mujer joven se adelantó. Su ropa indicaba que había muerto más recientemente, tal vez en los años 80. El pacto de este lugar no fue hecho por brujas ni por cosas antiguas. Fue hecho por nosotros. Las primeras almas atrapadas aquí descubrieron que podíamos alimentarnos de otras almas, de otros secretos. Y cada alma que cae nos fortalece, nos da forma, nos hace más reales. Marco entendió con horror. Ustedes son los guardianes. Ustedes son los monstruos. Monstruos es una palabra dura, dijo el hombre mayor. Preferimos pensar en nosotros como curadores.
Mantenemos los secretos, protegemos las verdades que no deben ser dichas. Y cuando alguien baja aquí con demasiados secretos, con demasiadas verdades peligrosas, nos aseguramos de que se queden para siempre. Las figuras espectrales comenzaron a rodear a Marco. Podía sentir su hambre, su necesidad. Querían lo que él sabía. Querían el conocimiento sobre cómo cambiar pactos, sobre la red conectada de secretos que mantenía unido el México oculto. Marco tocó el medallón. «Ofrezco un trato». Las almas se detuvieron. ¿Qué tipo de trato? Preguntó la mujer joven con cautela. Ustedes están atrapados porque sus secretos los pesan, porque no pueden dejar ir lo que saben. ¿Qué pasaría si hubiera una forma de liberar esos secretos sin destruir lo que protegen? Imposible. Un secreto dicho deja de ser secreto. No, si se dice en el lugar correcto, a las personas correctas. Marco se arrodilló y comenzó a dibujar símbolos en el suelo de guano. Los mismos símbolos que había visto en el espejo de plata en Guanajuato. Los antiguos tenían confesionarios, lugares donde los secretos podían ser dichos y absueltos. ¿Qué pasaría si este lugar se convirtiera en eso? No una prisión para secretos, sino un santuario donde los secretos puedan ser depositados voluntariamente y luego liberados de forma segura. ¿Y cómo funcionaría eso? Simple. Cuando alguien muera con un secreto que pesa demasiado, su alma puede venir aquí, contar ese secreto a las otras almas y luego ser liberada. El secreto se queda aquí, custodiado, pero el alma puede irse. Ustedes se convierten en guardianes verdaderos, no en prisioneros. Las almas se miraron entre sí. Siglos de hambre y soledad estaban escritos en sus rostros translúcidos. ¿Y qué ganamos nosotros?, preguntó el hombre mayor. La posibilidad de eventualmente partir. Cada vez que custodien un secreto y liberen un alma, se ganan el derecho de liberar uno de sus propios secretos. Poco a poco, generación tras generación, ustedes mismos podrán ascender. Eso tomaría siglos. Pero al final serían libres. ¿No vale la pena la espera cuando la alternativa es estar atrapados para siempre? Un silencio profundo llenó la caverna. Marco podía escuchar su propio corazón latiendo, el goteo distante de agua, el aleteo suave de los pájaros arriba. Finalmente, la mujer joven habló. Hay un problema. El pacto requiere un guardián viviente. Alguien que pueda caminar entre el mundo de arriba y el mundo de aquí abajo. Alguien que pueda traer a las almas nuevas y asegurarse de que el proceso funcione correctamente. Yo lo haré, dijo Marco sin pensar. No, el hombre mayor negó con la cabeza. Tú tienes otro camino. Ya cambiaste un pacto. Cambiarás más. Necesitas ser libre para moverte. Pero conoces a alguien que podría hacerlo. Alguien que ya ha estado en ambos mundos. Marco entendió. David. El fotógrafo ha estado viniendo aquí durante 2 años. Parte de él nunca salió de esta cueva. Por eso puede ver las almas. Por eso puede escuchar las voces. Ya es casi uno de nosotros. Si acepta voluntariamente el papel de guardián, podemos hacer el cambio del pacto. Él nunca aceptará. Pregúntale. El tiempo se reanudó. David soltó un grito y casi pierde el agarre de la cuerda. ¿Qué pasó? Estabas ahí y de repente desapareciste por 5 segundos.
David, necesito preguntarte algo importante, dijo Marco rápidamente. La luz del sol estaba comenzando a moverse. Su tiempo se acababa. ¿Qué pasaría si pudieras ayudar a las almas atrapadas aquí? ¿Qué pasaría si pudieras ser el guardián de este lugar, pero no como prisionero, sino como guía? ¿De qué estás hablando? Marco le explicó rápidamente el nuevo pacto, las almas, la necesidad de un guardián viviente. Con cada palabra veía la expresión de David cambiar de escepticismo a comprensión, a algo parecido al alivio. Cuando perdí a mis amigos aquí, dijo David lentamente, juré que nunca más dejaría que alguien se perdiera en este lugar. He estado documentando la cueva, advirtiendo a otros, pero no ha sido suficiente. Si pudiera realmente ayudar, si pudiera ser el puente entre los mundos. Miró a Marco. ¿Es real? ¿Realmente puedes cambiar el pacto? Lo hice en Guanajuato. Puedo hacerlo aquí. David asintió. Entonces acepto, pero con una condición. Promete que continuarás el trabajo de tu padre. Promete que cambiarás los otros pactos, que liberarás a otros como estás liberando a estas almas. Lo prometo. La transformación fue instantánea. Las almas atrapadas comenzaron a brillar con una luz suave, dorada. Los secretos que las habían mantenido prisioneras por tanto tiempo comenzaron a fluir, no hacia Marco, sino hacia el altar en el centro. Los esqueletos allí comenzaron a brillar también, absorbiendo los secretos, convirtiéndose en un repositorio físico de verdades ocultas. Y David comenzó a cambiar. No físicamente, pero Marco podía ver ahora lo que las almas veían. Un brillo alrededor de él, una conexión que se extendía tanto hacia arriba como hacia abajo. Estaba anclado en ambos mundos. «Puedo verlos», susurró David maravillado. «Puedo ver todas las almas. Hay cientos aquí, miles, y todas tienen historias que contar. Ahora es tu trabajo escucharlas, y cuando estén listas, dejarlas ir». La luz del sol comenzó a retirarse de la caverna. Era hora de salir. «Ve», dijo David, «yo estaré bien aquí. Es extraño, pero por primera vez en 2 años me siento en paz». Marco comenzó a ascender. La subida fue más fácil de lo que esperaba, como si manos invisibles lo guiaran. Cuando llegó a la superficie, el sol estaba comenzando a ponerse. Miró hacia atrás a la cueva. Los pájaros regresaban ahora, miles de ellos, descendiendo una espiral hacia sus nidos. Pero entre ellos, Marco podía ver otras cosas, pequeñas luces doradas, almas que finalmente habían sido liberadas, ascendiendo con las aves hacia el cielo. El pacto de la cueva de las golondrinas había sido cambiado. 2 pactos menos, pero según refugio, había docenas más. El cenote sagrado en Yucatán, el volcán nevado en Colima, y otros que aún no conocía. Marco condujo de regreso a San Luis Potosí mientras oscurecía. En el asiento del pasajero estaba el diario de su padre, abierto en una página que no había leído antes. Si estás leyendo esto, hijo, significa que llegaste más lejos de lo que yo pude. Significa que estás cambiando los pactos, uno por uno. Necesito advertirte sobre algo que descubrí demasiado tarde. Los pactos no son aleatorios. Están conectados por algo más grande. Algo que los antiguos llamaban la red de sombras. Es como un sistema nervioso que recorre a todo México, conectando los lugares de poder. Y en el centro de esa red hay algo.
algo que ha estado dormido durante milenios. Cada vez que cambias un pacto, la red tiembla, y esa cosa en el centro se despierta un poco más. No sé qué es, no sé si es buena o mala, pero sé que cuando todos los pactos hayan sido cambiados, cuando la red completa se reestructure, esa cosa despertará completamente. Y entonces, hijo, entonces descubriremos si hicimos lo correcto o si abrimos una puerta que debió permanecer cerrada para siempre. Ten cuidado, confía en tu instinto y recuerda que a veces los secretos existen por una razón. Marco cerró el diario. Afuera, la noche mexicana estaba llena de estrellas. En algún lugar, en las profundidades de la cueva de las golondrinas, David estaba comenzando su trabajo como guardián. En Guanajuato, las antiguas señoras de La Plata estaban aprendiendo a ser humanas nuevamente. Y en todo México, en cenotes y volcanes, en cuevas y templos olvidados, otros pactos esperaban, otros secretos dormían. Marco encendió el motor y continuó conduciendo. No hacia Monterrey, no hacia su casa, hacia el sur, hacia Yucatán, hacia el próximo pacto, porque ahora entendía que esto era su destino. No por la sangre Solís, no por un pacto hecho hace siglos, sino por elección propia. Él había decidido ser el que cambiara las reglas. Él había decidido ser el puente entre lo antiguo y lo nuevo. Y si al final eso despertaba algo terrible, si al final descubría que había cometido un error, al menos sería un error hecho con los ojos abiertos, con intención consciente, no como sus antepasados que habían aceptado los pactos sin cuestionar, no como las brujas que habían perpetuado los secretos por miedo a cambiar. Marco Solís cambiaría México, un pacto a la vez, y que los dioses, antiguos y nuevos, lo ayudaran. Si esta historia te ha mantenido despierto por la noche, no olvides suscribirte. Hay más relatos como este esperando ser contados. Más historias de lo sobrenatural, de decisiones imposibles y de la lucha eterna entre la luz y la oscuridad. Suscríbete y sé parte de esta comunidad que no teme mirar a las sombras.